Mes del orgullo, mes de lucha, mes de reconocernos quiénes somos, de todo lo que hemos avanzado, pero también de los desafíos que aún tocan avanzar. Como comunidad en el Perú, aún hay camino por recorrer y tenemos que recorrerlo juntos para poder conseguir todas las cosas que necesitamos, que merecemos como ciudadanos y ciudadanas. Hoy en Rompan Todo, un invitado muy especial en este mes y en general en la política peruana. 3, 2, 1. Hola, bienvenidos a Rompan Todo, un episodio más. Hoy día tenemos un invitado muy especial, pero antes, invitadas desde el equipo de Es Momento, Fanny Pacheco, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, mi primera vez aquí. Nuestra productora general decidió sentarse. También Noé desde Ciudad de México, ¿cómo estás, Noé? Hola, ¿qué tal? Estamos muy bien desde aquí. Muy temprano también, pero bueno. Y nos ayudas, por favor, a presentar a nuestro invitado especial. Sí, está con nosotros, nos acompaña aquí el gran Alberto Belaúnde, personaje importante de la política peruana en estos últimos años, además con su presencia un poco que irrumpe, ¿no? El panorama también de la política peruana, así es que estamos encantados de hablar contigo y sobre todo hablar de este mes, ¿no? De este mes y en general de las cosas que están pasando en el país. Así es que bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Sí, bienvenido, Alberto. Bueno, muchas gracias a los amigues de Es Momento por esta invitación. Feliz de estar aquí. Muchísimas Sobre gracias. todo en este mes que tiene tanta importancia. Eso me es bastante importante y justo queríamos empezar un poco por ahí. Siendo el mes en el que estamos, queríamos hablar un poco en lo que nos encontramos. Creo que Fanny tenías ahí un comentario. Sí, o sea, de hecho, muchos de mis amigos han pasado por este momento de salir del closet y como experiencia personal me ha tocado acompañarlos, ¿no? ¿Qué significa primero salir del closet? O sea, y creo que en general, ¿no? Pregunta para los tres. Para ustedes, ¿qué significa salir del closet? Creo que salir del closet es primero aceptar en el foro interno, pero luego comunicarlo hacia afuera, hacia tus amigos, hacia tu círculo social, si eres personaje público, a la sociedad. Algo que es parte de tu identidad y que choca con lo que la sociedad espera de ti. Hay un término que yo trato de no meterme mucho en la jerga técnica LGTB porque siento que a veces espanta un poco a la gente, pero hay un término que creo que sí me voy a detener un poco, que es el de heteronormativo, ¿no? La heteronorma, que es que todo el mundo asume que el mundo es heterosexual, ¿no? Por eso es que además uno no sale solo una vez del closet, sino que no deja de salir del closet a lo largo de su vida, porque lo que se asume, por ejemplo, es que yo tengo que tener, cuando a mí ve mi anillo, tengo que tener una esposa, ¿no? Y no tengo una esposa, tengo un esposo. Entonces, claro, es una identidad que va en contra no solo de lo que se espera, por ser lo habitual, lo usual, sino también lo que se considera correcto. Y por eso también se habla de la norma, ¿no? Como que está mal, y todavía hay mucha gente que lo considera, está mal ser LGTB, es un pecado, es una abominación, es una enfermedad, ¿no? Que obviamente no es nada de esto y está absolutamente descartado en las discusiones serias, pero a nivel social todavía eso está instalado. Entonces, salir del closet es, pese al miedo, pese a las posibles consecuencias negativas, pese a la exclusión que se ve en la sociedad, es una decisión que lo que busca es ser más sincero contigo mismo y con el resto. Sí, un poco también el hecho de la necesidad que por algún motivo, por la misma lógica de la heteronormatividad que menciona Alberto, te obliga a tener que tú decir una identidad que en teoría a nadie le debería importar de que tengas que salir, pero es la obligación ante esa heteronormatividad, ¿no? Y en poder vivir la vida que quieres vivir, porque no la puedes vivir tan fácilmente, donde mucha gente te trata con violencia. Alguna vez me pasó caminar por la calle, acá en Miraflores, simplemente de la mano con un chico con el que salía. Y nos gritaron desde un carro y todo. Y era como, y eso es algo chiquito de lo que le pasa a muchísima gente. Claro, ¿no? y digamos, además, dentro de la comunidad, no, digamos, los hombres homosexuales en cierta medida podemos
no visibilizar en todo momento nuestra orientación sexual. Pero, por ejemplo, para muchas personas trans, el estar ya es el comunicar, ¿no? Con lo cual, esas situaciones de permanente violencia y confrontación que creo que todos hemos vivido en menor o mayor medida, en el caso de personas trans es mucho más permanente, más ahora con este tipo de iniciativas como las aprobadas en el Congreso. Exacto. Que lo que quieren es, no es solo un tema de baños, no es borrar de la sociedad una identidad que existe y que va a seguir existiendo y que existió antes. Y claro, que existió de toda la vida. Al final de cuentas, los ataques del Congreso y de un sector ultraconservador, al final de cuentas, buscan eso, ¿no? Destruir la presencia, destruir la existencia de una comunidad de personas comunes y corrientes que están allí simplemente queriendo vivir. Sí, y por eso es importante que exista un mes como este, ¿no? Uh-huh. Porque como sociedad, es cierto que la lucha y las discusiones y la visibilidad superan un mes, pero como sociedad nos hace bien tener días asignados, tener meses asignados, porque nos obliga a no distraernos o nos obliga a dedicar unos minutos más a hablar de estos temas. Y la visibilidad lo que nos ayuda es enfrentar esos discursos. Y creo que, sobre todo, quienes estamos en mayor o menor medida más expuestos en redes sociales o en algún tipo de posición de líderes de opinión o de comunicación y tal, hay una suerte de deber moral de visibilidad, porque nuestra visibilidad ayuda a otras visibilidades, ¿no? Yo crecí en los 90s, en colegio católico, solo de hombres, y claro, cuando yo pensaba de chico y yo iba descubriendo mi orientación sexual, los referentes que habían en medios de comunicación eran un poco terroríficos en su mayoría, ¿no? Porque éramos o el sujeto de burla de los programas cómicos, ¿no? O el sujeto humillado en la televisión, o el sujeto asesinado en los programas policiales, ¿no? Entonces, claro, para mí era muy difícil reconocerme como parte de esa narrativa, pero imagino que también para muchos papás y gente que quiere a una persona y descubre que son LGTB, el que esas sean las imágenes que vienen inmediatamente a la cabeza complica la aceptación, el procesar, oye, esto implica que mi hija va a poder ser feliz, no va a poder ser feliz, va a poder tener una familia, va a poder ser profesional. Exacto. ¿No? Preguntas que afortunadamente hoy son más fáciles de responder, ¿no? Por la visibilidad en películas, en productos creativos, en la televisión, en la sociedad misma, ¿no? Pero que antes no. Y por eso es una visibilidad que debe permanecer en el tiempo para ayudar a los que vienen atrás. Alberto, yo tengo una pregunta. Si tú dices que en los 90 pues era muy complicado porque evidentemente no habían tantos referentes y para las familias también, incluso aquellas con privilegios tenían un montón de taras alrededor de la idea de ser una persona diversa. ¿Cuándo fue la primera vez que tú participaste en una marcha del orgullo? ¿Y cómo fue ese proceso, digamos, ¿no? de ir a una marcha del orgullo? ¿Te acuerdas? Sí. La primera marcha del orgullo debe haber sido el año 2012. Fue antes de la presentación del proyecto de Unión Civil de Carlos Brus, que claramente marcó un antes y un después. Claro. ¿No? Se perdió el proyecto de ley, pero se ganó la batalla cultural, creo, ¿no? Porque sacó del closet nos sacó del closet a mucha gente. Yo no estaba en el closet, pero digo en un sentido político, Claro, de visibilidad, y masificó la marcha, ¿no? La primera marcha que yo fui, éramos unos cuantos cientos de personas. Felizmente habían carritos alegóricos de algunas discotecas, con lo cual hacía que parecía más gente de la que realmente era, ¿no? No es como hoy, que es el principal y el más masivo evento político que hay en el país cada año, ¿no? No solo en Lima, sino en 34 ciudades. Y claro, la sensación que tuve fue una sensación de peligro, Ok. ¿no? De vulnerabilidad.
Como que la policía podía hacerles algo. No, no tanto por la policía, que además habían tres policías, creo. Era por la sociedad misma, ¿no? O sea, había gente que gritaba cosas, gente que te miraba extrañado. Y es un poco la sensación, y mira, yo ahora tengo 39 años, he sido congresista, estoy casado desde el 2021, estoy con Diego desde el 2011, y aún así, para mí agarrar de la mano a Diego en la calle, que es algo que las parejas heterosexuales no piensan, Ajá. me es un tema que implica estar muy atento. Sí, sí. ¿No? Y es una tensión permanente alrededor de, oye, vamos a ser víctimas de un comentario feo, vamos a ser víctimas de una burla, o peor aún, vamos a ser víctimas de una agresión que ponga nuestra integridad en peligro. Esa sensación la tuve en ese momento y no se ha ido. Y no se ha ido, digamos, no se ha ido en esos espacios más personales, ¿no? Porque ahora voy a la Marcha del Orgullo y es un fiestón y te encuentras con familias y con amigos y ha cambiado mucho el cariz. Pero incluso yo, que tengo una situación de privilegio y tal, todavía persiste en determinados espacios esa sensación de vulnerabilidad. Sí, y comparto, porque a mí también me pasa cuando estoy con mi pareja en Lima, es diferente estar en Ciudad de México, diferente estar en Colombia. Total. Es súper diferente. O sea, yo en Lima llego y también me pasa lo mismo, que tengo un tema de no sé si me puedo agarrar de la mano con mi pareja. O sea, y preferimos agarrarnos del brazo porque tenemos sobre todo ahorita, además, en este contexto político que estamos teniendo, es súper duro, ¿no? Pero en esa línea, digamos, de que el miedo, además de marchar, era muy complicado hace una década, estamos hablando ya de hace 10 años, digamos, ¿no? Más o menos. ¿Tú crees, y me estás diciendo que te parecía que ese era un mito importante, ¿no? Esa marcha que estaba alrededor del proyecto de unión civil ya. ¿Tú crees que esa ha sido tal vez la marcha del orgullo más importante del siglo XXI, digamos, de los últimos 20 años? ¿O recuerdas, digamos, otra que también tenga, porque bueno, tenía el proyecto de ley detrás, pero tú piensas en otra también que te parezca sumamente relevante en esos últimos años? Es interesante porque la primera que participé fue antes del proyecto de ley. Y la siguiente que participé ya era en el marco del proyecto de ley. Y yo te diría que la más importante debe haber sido la del 2015, cuando todavía no se acababa de discutir el proyecto de ley, se acababa de mandar el archivo, pero siento que ahí hay una explosión, ¿no? No es la misma marcha del orgullo antes del proyecto de ley que la después, en cantidad de gente, en propósito, en qué es lo que se exige. O sea, yo creo que una marcha del orgullo, en general, en cualquier país, tiene varios objetivos, ¿no? Uno es sin duda celebratorio, y eso no puede quitarse bajo ningún esquema. A veces hablo con amigos que son como más militantes heavy, claro, pero no, ni ellos pueden negar que hay un tema de celebración, que celebración que además es profundamente política, ¿no? Porque hemos crecido escuchando que lo que somos está mal, es un pecado, es una enfermedad, que tenemos que cambiar y tal. Entonces, esa celebración es una especie como de sanación colectiva, ¿no? Una terapia colectiva de grupo, ¿no? Entonces, es uno de los objetivos. El segundo también creo que es recordar hacia atrás, ¿no? Todos aquellos que nos permitieron estar hoy donde estamos, con todo lo que falta, pero sin duda con un avance, ¿no? Sí. Es recordar, por ejemplo, a quienes participaron en el 95 en este plantón en el Parque Kennedy, ¿no? 15 personas, pero vaya que fue un hito importante, ¿no? Alguien como Lucía Hueda, una activista lesbiana histórica, la primera mujer en dirigir el MOL, que creo que no debe ser olvidada ni nadie de los que permitió. Juan Carlos Ferrando, que estuvo impulsando desde el comienzo la primera marcha del orgullo. Entonces también es un espacio de historia, ¿no? Y tiene este componente que es fundamental, que es el de exigirle al Estado cosas puntuales. Uh-huh. Y lo que logró el proyecto de ley de unión civil es que la discusión ya no fuese como, oye, no nos discrimines de una manera como general o acéptame de una manera abstracta. Era, no, estamos acá
por este tema específico que simboliza o representa mucho más, pero que el haber tenido una concreción de por qué se marchaba ese año creo que fue muy importante. Por supuesto, se fueron incorporando otras demandas, ¿no? Y ya el 2016 se presentó el proyecto de ley de identidad de género y hay como una agenda mucho más concisa, material, de lo que se le exigía al Estado. Claro, aunque han habido más avances desde el Ejecutivo. Perdón por acaparar la conversación. No, dale. Lo lamento. Lo que pasa es que pensaba que, claro, han habido muchos proyectos de ley y eso es sumamente importante para el país, para nosotros, ¿no? Pero también es cierto de que estos proyectos de ley siempre han sido trabados, o sea, en el legislativo. Sin embargo, ha habido una percepción antes de este gobierno, por supuesto, de que igual han habido avances desde el Ejecutivo, más bien, ¿no? O sea... Sí, y yo voy a decir aquí algunas cosas eso? que pueden ser polémicas, A ver. pero que son verdad, ¿no? Que es el gobierno que más ha hecho por la comunidad LGTB en el Perú, es el gobierno del PPK. Sin lugar a dudas, puedo discutirlo con quien quiera, ¿no? Estaba la encuesta, claro, la encuesta nacional. Dale, es el momento. Así es, la encuesta virtual de derechos LGTB, hecha por el INEGI, ¿no? Que hasta el día de hoy sigue siendo citada por las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de derechos LGTB. La mesa de trabajo en el Ministerio de la Mujer, que habían 2 mesas, una para mujeres lesbianas y otra para todas las identidades de la diversidad. El protocolo de atención a mujeres trans en el sistema de salud. El decreto legislativo 1323, que lo impulsamos junto con Marisol Perestello y Carlos Brus, que por fin lograba la ley contra crímenes de odio que tanto se había luchado. Salió por el Ejecutivo mediante delegación de facultades. Está también otros decretos legislativos donde por primera vez, a nivel de norma legal, se habla de la prohibición de discriminación por orientación sexual e identidad de género. La defensa del currículo escolar con enfoque de género. El Plan Nacional de Derechos Humanos, que en la época de Humala se quitó todo el capítulo en materia de derechos LGTB, y fue gracias a el Ministerio de Justicia de Marisol Perestello, pero al gobierno de PPK y al premierato de Fernando Zavala, que se pone nuevamente en el plan. Entonces, había un ejecutivo donde en los diferentes ministerios y diferentes sectores estaba clarísimo que todos los peruanos, incluso los peruanos LGTB, estábamos dentro de la mirada y la acción del gobierno. Entonces, sí, la mayoría de avances se han logrado a nivel del Ejecutivo. Creo además que por nuestro propio sistema político, nuestros congresos terminan sobre-representando a los sectores conservadores, ¿no? Y ese es un problema. Y creo que además es un problema que no es espontáneo. No, claro. Hay un propósito de los sectores antigénero desde comienzos de la segunda década del siglo XXI de instalar en el Perú lo que yo llamo el mito conservador, ¿no? Que es venderle a los políticos la idea de que si uno es pro LGTB, si uno es pro autonomía del cuerpo de las mujeres, si uno asume las libertades individuales, está condenado políticamente. Claro que no va a funcionar. Y no es verdad, ¿no? Carlos Brus, que presentó Unión Civil, fue reelegido al año siguiente, fue elegido alcalde de Surco y probablemente debe ser el próximo alcalde de Lima. Cecilia Chacón, que votó a favor, aunque ahora probablemente se ha olvidado, pero que votó a favor del proyecto de Unión Civil, encabezó la lista Keiko al año siguiente. Pedro Espadaro, que votó a favor, fue alcalde distrital y luego alcalde provincial en el Callao. Verónica Mendoza, que se pronunció a favor, fue candidata presidencial, casi llega a la segunda vuelta, teniendo además la propuesta de matrimonio igualitario. En esa segunda vuelta, claramente todos los sectores antigénero apoyaron a Keiko Fujimori, y como suele hacer la señora Keiko Fujimori, perdió y ganó PPK, que tenía todas las propuestas LGTB. Mi caso, fui elegido una vez y reelegido con una votación muy alta. Tampoco quiere decir, tampoco me voy a otro extremo, ¿no? Que la gente vota por propuestas progresistas. Claro. El voto de la gente es mucho más complejo y toma muchos factores en consideración. Pero lo que ha logrado este voto, este mito conservador que se ha instalado muy bien,
se ha instalado muy bien porque además viene con ciertos supuestos que son mentiras, ¿no? Se te acerca un pastor evangélico, por más que sea una iglesia chiquita, ¿no? Y te vende la idea, oye, yo te pongo los personeros, ¿no? Y tú te imaginas este ejército de Dios defendiendo tu voto, ¿no? O llevando tus volantes, y al final no pasa nada de eso, y no sacan los votos, y ese pastor evangélico no sale elegido, o sale elegido con las justas, Claro. pero esto ha llevado a que muchos políticos oportunistas, porque tenemos en el país partidos políticos que no son partidos políticos, son movimientos electorales, tratando de llegar como sea al gobierno, esos políticos oportunistas que los temas de género les da igual, Sí, pues. piensan, no, esto me va a afectar. Si yo hablo a favor de la comunidad LGTB y si no asumo una postura, entre comillas, en defensa de la familia, me fregué. Claro. Entonces terminas teniendo un congreso con votos muy antigénero de gente que en su vida personal no es tan antigénero. No, claro. O sea, yo he tenido colegas en el congreso que después de votar en contra de la ideología de género, venían y me decían, oye, mi hermana es lesbiana, qué bueno que tú estés acá defendiendo esos temas, y me provocaba Era como tú también mandarlos eres un poquito a la progresista. mierda, Claro, exactamente, sí. obvio. Pero es que, a propósito de eso que mencionas, crean este espejismo de que la mayoría de peruanos es conservador, de que la mayoría de peruanos no quiere estos derechos, de que la mayoría de peruanos... Y es como, no es verdad. Están creando un mito, como Sí. planteas. ¿Y sabes qué ayudó también a crear este mito? A que somos una sociedad muy desmovilizada, lamentablemente, ¿no? O sea, si hoy día los gremios universitarios del país convocasen una marcha, probablemente la manifestación no sería muy grande. Igual los sindicatos, ¿no? Pero ellos fueron capaces en el periodo 2017-2018 de hacer grandes marchas de con mis hijos no te metas. Obviamente con manipulación, mentiras, gente llevada en ómnibus, todo lo que quieras. Pero esto ayudó a generar esta idea de ahí están los votos. Y tú ves a políticos que solían ser muy razonables Claro. hace 15 años en estos temas, que de repente se volvieron casi pastores evangélicos, ¿no? Y tú tienes, por ejemplo, a Fuerza Popular presentando en su plan de gobierno del 2016 propuestas de enfoque de género solo para en ese mismo periodo del 2017-2018 empezar a tratar de borrar la palabra género de todas las leyes, ¿no? Es una cosa que solo se entiende porque este mito conservador se ha instalado muy bien en nuestra sociedad. O sea, pero ¿y a qué lo atribuyes? Porque es como que el Perú navega contracorriente, ¿no? Tienes, o sea, a nivel mundial, Sí. personas que ya defienden, o sea, tienes empresas que hacen suyo el mes del orgullo, que cambian sus logos, que, o sea, saben que si no se adecuan al mercado se quedan atrás, además. Pero el gobierno, en vez de avanzar, retrocede, ¿no? Como Sí. dijiste al inicio, tenemos esta ley de las personas trans que ni siquiera pueden ir al baño cuando a nivel mundial existen los baños all gender. Sí, claro. En las mejores universidades del mundo lo encuentras. Yo creo que Nosotros retrocedemos, seguimos retrocediendo. ¿Qué pasa? O sea, Yo creo que hay un problema de institucionalidad, ¿no? Entre otras cosas. Y cuando uno habla de institucionalidad, estas otras palabras que la gente ve como abstracta y lejana, pues este es un gran ejemplo de cómo tiene un correlato con un tema tan básico del día a día como los derechos LGTB, ¿no? Entonces uno ve, por ejemplo, en América del Sur, los países que tienen matrimonio igualitario y los que no. ¿No? Entonces, ¿quiénes tienen matrimonio? ¿Cómo consigue ese matrimonio igualitario? Hay dos caminos. Congreso, Poder Judicial, ¿no? Corte Suprema, Tribunal Constitucional. Como Colombia. Entonces, claro, tú ves los países que lo lograron a través del sistema de justicia, Colombia, Ecuador, Brasil, Costa Rica, son países que tienen jueces lo suficientemente independientes del poder político como para fallar, incluso en posiciones que tal vez no sean populares a nivel de opinión pública, pero que entienden pues que como jueces se deben a la Constitución, a los tratados internacionales, a los principios del derecho, y fallan, y la sociedad cambia. Y tienes otros países con mayor institucionalidad política, o sea, partidos políticos que perduran en el tiempo, ¿no? Como Chile, Argentina y Uruguay, que consiguieron matrimonio igualitario a través del Congreso, porque claro, hay ciertos principios que a veces cambian, a veces no, pero ciertos principios, ciertos valores, un diálogo entre el movimiento social y el partido político, estableces lazos de confianza, logras compromisos que después puedes reclamar y que el partido sabe que si no cumple en la siguiente elección se friega. Claro. Acá tienes más de 30 partidos políticos que sabes que en 5 años no van a existir. Conversas con un congresista que no va a volver a ser congresista después.
Entonces, ese nivel de falta de institucionalidad sin duda afecta. No es casualidad que los países que no tengan ningún tipo de regulación de matrimonio igualitario de unión civil en América del Sur seamos Perú, Venezuela y Paraguay, ¿no? Claramente países que tienen un serio problema de representación política. Muy fuerte. Y ahí es donde sería un problema que se está viviendo actualmente. Y es que los matrimonios, o sea, como menciona Fanny, y tú también lo resaltas, el Sudamérica en general, si no nos vamos muy lejos, avanza. Se consiguen avances en derechos para personas trans, para la comunidad en general. Y el matrimonio igualitario, por ejemplo, se logra en otros países y hay peruanos que tienen que viajar para casarse, para lograr un deseo de vida como cualquier otra persona. Digamos, para satisfacer lo que es la parte simbólica del matrimonio, Exacto. porque tiene un componente simbólico el matrimonio que sin duda es importante, y para satisfacer, digamos, la parte jurídica cuando vives en otro país. Exacto. Porque lo cierto es que los matrimonios que se dan en el extranjero hasta el día de hoy no son reconocidos por el A Perú. eso quería llegar, porque tú te puedes ir a casar allá y a veces... Con todas las de la ley, ¿no? Claro. Y además, y el Código Civil peruano exige que ese acto sea reconocido, pero hasta el día de hoy no es reconocido. Claro, ahí donde está el problema, por ejemplo. El problema está en varios lados, ¿no? El registro civil, el RENIEC, que se niega a reconocer estos matrimonios, el Poder Judicial, que se niega a tutelar los derechos, y el Tribunal Constitucional, que también ha tenido sentencias vergonzosas. Y hay esta idea, además, en los operadores del sistema de justicia y en el Congreso, de que esto va a crear una realidad. Y no está creando nada porque las parejas del mismo sexo existimos, seguiremos existiendo, haya ley o no. No es que se aprueba ese matrimonio igualitario, uy, mira, Claro. creaste un montón de parejas del mismo sexo, y estamos acá. Desde Aquiles y Patroclo, y más atrás. Pero- Estamos acá y vamos a seguir estando acá. Lo que sí va a cambiar es nuestra situación ante la ley. Exacto. Y sí vamos a ser reconocidos como ciudadanos plenos, cosa que hoy día no sucede. Pregunta polémica tenía. Ahora que estamos hablando de unión civil, matrimonio igualitario, pensaba en las iniciativas que han habido ahora de unión solidaria, estas cosas, digamos, ¿no? ¿Tú crees que en el contexto en el que estamos, en el país en el que estamos, con los políticos que están ahorita y con una sociedad civil que está como desencantada de los espacios políticos además, en donde es difícil hacer política de la calle porque también hay un régimen represor, digamos, ¿no? ¿Tú crees que es ir de a paso? O sea, por ejemplo, aprobar una cosa así como la Unión Solidaria tiene algún sentido ahora como un primer paso y después ir creciendo? ¿O te parece que eso ya es es otro tipo de batalla? O sea, que uno no puede ir por algo tan mínimo como eso, digamos. Me van a matar por lo que voy a decir varios, pero si yo fuese congresista, votaría a favor del proyecto de unión civil de Alejandro Cabero. Yo creo en el matrimonio igualitario, es más, estoy litigando mi matrimonio y he firmado el primer proyecto de matrimonio igualitario en el Perú y creo que es lo justo. Pero para mí me sería muy fácil, desde mi situación de privilegio, porque digamos, me casé fuera, trabajo para una empresa fuera que reconoce mi matrimonio, tanto Diego como yo tenemos seguros de salud privados, nuestros bienes están razonablemente protegidos. Entonces, claro, para mí sería muy fácil asumir una postura política de o matrimonio igualitario o nada, sabiendo que la respuesta es nada en este contexto. Claro. ¿No? O sea, Si uno dice o matrimonio o nada, nada. Pero no es la misma situación de muchas parejas en el Perú que ya si aunque sea pudiesen proteger su patrimonio y recibir algún tipo de reconocimiento del Estado de que, oye, esta pareja existe, vamos adelante, ¿no? Y creo además que lo que permitiría esa ley es que luego empiece a haber un desarrollo jurisprudencial y otros espacios donde ya se les empieza a otorgar más derechos. Entonces es un primer paso tímido, mediocre, flojo, pero es un primer paso. Marca el camino, digamos. Sí, o sea, hoy el día de hoy no hay una maldita ley que proteja a una pareja del mismo sexo, ¿no? Nos tratan como si fuésemos roommates con todas esas limitaciones que implica, ¿no? Entonces, yo votaría a favor. Obviamente,
votaría a favor usando mi intervención para hablar de matrimonio igualitario, ¿no? Y porque esto no es suficiente, pero sin duda mi voto sería verde, Claro, ¿no? no sería esto no, entonces de plano no es suficiente, pero no, de todas maneras lo consigo. Me parece bien que además que el activismo sea más duro, ¿no? Claro. Porque creo que son roles distintos, ¿no? El activismo tiene que estar permanentemente insatisfecho. Claro. Permanentemente insatisfecho. Y tiene que exigirnos más. Y si damos 5, nos tiene que pedir 20, ¿no? El rol político es un rol distinto. El rol político es, oye, tenemos que hacer salchichas, ¿no? Y pues hacer salchichas es horrible. Y vamos a por 10 y vamos a terminar con 1 magullados, además. Claro. ¿No? Y con la gente odiándonos. Pero bueno, conseguiste 1 y avanzaste. Es un paso. Digamos, la gente que no está dispuesta a transar, que no está dispuesta a buscar puntos medios, que no está dispuesta a frustrarse, que no está dispuesta a gestionar sus frustraciones, entonces tal vez mejor que se quede en Twitter, ¿no? O en otros espacios, porque entrar a política es frustrarse. Es bien complejo. Alberto, perdón, es que estaba pensando en que tú también has participado en política subnacional, ¿no? O sea, has sido regidor, ¿es así? Sí. No, fui funcionario municipal en la municipalidad de Miraflores. Y mucha gente no conocemos en realidad si es que en verdad desde el lado municipal hay algún espacio en donde se pueda hacer avances vinculados a este tema también. O sea, tú que has estado en ambos Sí. estados, yo sé que el Congreso pues tiene un poder increíble para poder garantizar derechos, pero también uno piensa, ok, el espacio municipal también es un espacio donde se podrían hacer cosas. Y Sin pienso duda, que, hay dos cosas. Pienso en Susel, por ejemplo, tratando de postular a la alcaldía de Lima, Bruce, pienso en Claudia López en Bogotá, siendo alcaldesa, la primera alcaldesa lesbiana, LGTB, diversa de nuestra región, además. Y pienso si ahí también hay un espacio, no solamente simbólico de poder estar ahí, sino de ejecutar ciertas políticas que permitan que la vida de las personas diversas sea una vida que merezca ser vivida, digamos, ¿no? ¿Tú cómo Sí, lo ves? Ajá. Sí, creo que hay 3 cosas muy puntuales. Hay más, seguro, pero me vienen 3 a la mente así al toque. Una, el tema simbólico, que yo no dejaría de lado, ¿no? O sea, el día de hoy hay un montón de señores y señoras homofóbicas en Surco que están felices con Carlos Bruce como alcalde, porque además vaya que está ejecutando cosas. Yo no hago política con Carlos, tampoco quiero hacer política con Carlos, ¿no? Pero, disclaimer, no soy parte de Somos Perú ni nada de eso, pero vaya que está siendo un súper alcalde y tengo además la mejor opinión de él cuando hemos hecho política juntos en el pasado. Como vecina surcana, doy fe de eso. Y claro, está remodelando parques, está haciendo casas para los vecinos, o sea, casas recreativas para los vecinos, como clubes, para abiertos, ha hecho un teatro, en fin. Aquí va con esto, el cherry. No, ya, me acordé. Entonces, claro, estos vecinos conservadores tienen que reconocer que tienen a un hombre homosexual Exacto. haciendo una gran alcaldía. Y varios de ellos estarían dispuestos hoy a votar por él cuando no votaban por él hace 2 años o 3 años. Entonces, hay un componente simbólico de legitimación del sujeto político LGTB que creo que en una sociedad conservadora es muy importante. Pero fuera de eso, creo que hay 2 cosas que sí son muy importantes a nivel de política pública, ¿no? Uno de ellos es las ordenanzas contra la discriminación, Claro. ¿no? Nosotros en Miraflores, por ejemplo, actualizamos la ordenanza, incorporamos identidad de género, pero además incorporamos una serie de mecanismos para facilitar el proceso de denuncia y de sanción. Y eso es importante porque los locales comerciales son, en una sociedad de consumo como la que estamos, terminan siendo un espacio de mucha presencia en la vida cotidiana de las personas. Son los espacios públicos que tenemos porque no hay otros. Exacto. Lamentablemente, así es. Entonces, pero es importante que en esos espacios las personas LGTB puedan ser, puedan estar, puedan expresarse. Entonces, ha habido sanciones a nivel municipal y a nivel Indecopi a locales que han pretendido discriminar a parejas de mismo sexo y a personas trans. Entonces, ahí hay una labor de los municipios que creo que es importantísima. Y la segunda tiene que ver con quienes son identificados en las encuestas como uno de los principales perpetradores de discriminación
contra las personas LGTB, que son el personal de serenazgo. Ay, sí. ¿No? Nosotros, me acuerdo cuando estábamos en la municipalidad, capacitamos al serenazgo contra el racismo y contra todas formas de discriminación, incluido la discriminación contra personas LGTB. Y aún así hubo un par de casos que sucedieron, porque claro, el personal de serenazgo trae consigo una mochila propia como toda persona, Claro. ¿no? Pero había un mensaje claro, porque claro, incluso hay muchas personas LGTB que el único espacio en el que pueden aspirar a ser un poquito ellos mismos es la calle, Exacto. es el parque, porque no están seguros en su casa, no se aceptan en su casa, tienen miedo en el trabajo, tienen miedo en la universidad o en el instituto, entonces se van cerrando todas las puertas, ya, o sea, por lo menos déjame dar la mano en el parque sin que venga un sereno a querer sancionarnos, ¿no? Sí, y tal cual, si es que vecino o vecina, si es que quiere en las siguientes elecciones tener algún criterio que tomar en cuenta, también considere que las personas LGTB hacemos las cosas bien. Pero, Total, Su alcalde. y mal también, ¿no? Digamos, a mí siempre me comentaban por qué en ninguna de mis 2 campañas al Congreso me puse en plan de soy gay, voten por mí. Ajá. Y yo le dije, lo que pasa es que para mí es más importante mostrar qué propuestas tengo Exacto. para las personas LGTB que el convertirme yo en un símbolo, porque si algo se ha demostrado en el Congreso es que los símbolos son, digamos, importantes, históricos, relevantes el día de la elección y el día de la juramentación, y después pueden terminar muy desdibujados, Claro. ¿no? Termina juramentando por constituciones que no... No, o personas que asumen oye, voy a votar por un científico, por una trabajadora, o por tal. Y claro, te quedaste te quedaste en lo que representaba, pero tal vez no prestamos tanta atención a lo que iba a ser su acción política, ¿no? Sí, Entonces, claro. y además, digamos, soy gay y vota por mí, ya, pero hay gay fachos, Ay, sí, igual. hay gay transfóbicos. Eso es cierto. Analice también. No, hay gay fujimoristas. Yo no votaría por un partido que ha negado tantos derechos, Sí. ¿no? Entonces creo que sí es importante no quedarnos ahí y buscar, o sea, ver un poquito más allá. Pero claro, todo eso pasa por la legitimación del sujeto político LGTB. Exacto. Cuando estemos legitimados y cuando tengamos las puertas abiertas, vamos a tener muy malos alcaldes y congresistas LGTB, como también vamos a tener muy buenos, como hay gente muy buena que es de Alianza Lima, y hay gente muy mala que es de Alianza Lima, y así va a pasar, no es parte de la diversidad en la sociedad. Tal cual. Y al final de cuentas, digamos, a donde podemos apuntar justo a partir de lo que mencionas, es tal vez irnos a la política de lo que está pasando ahora. Uh-huh. La situación, ya hemos hablado incluso de lo que ha cortado la política en los últimos años, de los avances que se tenían, como Sí. mencionaste en el gobierno de PPK, 15 presidentes después, Claro. la cosa no ha avanzado mucho y es más, ha retrocedido en muchos casos. Políticas desde el Ministerio de la Mujer, tengo entendido que también se ha retrocedido mucho. Se ha perdido el liderazgo en la Defensoría del Pueblo. Bueno, ya no defiende al No, pueblo, o sea, defiende total. presidentes. Tenemos un registro civil que además de haber deteriorado todos los servicios, a sacar DNI ahora implica estar desde las 7 de la mañana fuera del local muerto de frío, pero además tienes una jefa de RENIEC que a través de la Procuraduría Pública apela a todas las sentencias a favor de la comunidad LGTB y que está más preocupada en salir en eventos por el Día por Nacer, ¿no? Del niño por nacer, que en hacer bien su trabajo, ¿no? Entonces sí, en diferentes lugares del Estado. Por no mencionar también, me he quedado pensando en lo que hablaste de las empresas, ¿no? Ujú. ¿Qué pasó, BCP, con los colores que ponías pues, del orgullo en tu Facebook y en tus redes y en tu edificio? ¿Qué pasó, Totus, con tus campañas a favor de la comunidad LGTB? ¿No? ¿Qué pasó? Todas esas empresas, pero además tenemos los recibos, ¿no? Que hace 4 años, 5 años apoyaban a la comunidad y que hoy están en el más estruendoso silencio. Y claro, ese es el problema cuando este tipo de compromisos parten solo del área de marketing y no son los verdaderos valores del sector privado.
Es que claro, no se queda como en una lavada de cara, como no quiero perder clientes, no quiero perder a mis usuarios. Claro. Pero cómo hacen suyas estas prácticas y cómo... Porque incluso había quienes criticaban, oye, no deberían solo cambiar sus colores, es verdad, no deberían cambiar sus colores. Pero ya hay cambiar sus colores en un país como el Perú, era un mensaje importante. Claro, va en ese camino. Así es. Y por supuesto, después lo que queremos es más compromisos, ¿no? Y que las personas trans puedan usar su nombre en el trabajo y que tengan políticas de captación y retención del talento inclusivas y que el EPS cubra también a parejas del mismo sexo. Es todo un camino. Pero empezaba con el hecho de transmitir un mensaje a la sociedad una vez al mes, tampoco una vez al año, en un mes. Tampoco estamos pidiendo como, wow, no es razonable. Oye, nosotros por si acaso estamos alineados con estos valores. ¿Ves ahora al BCP? Y es como se olvidaron por completo, ¿no? Como eso no pasó. No, eso fue el Banco Industrial, ¿no? Te estás equivocado. El banco quería. No, eso es Vice Sudamérica, seguro, estás equivocado. Nosotros no éramos. No, yo me acuerdo. Yo me acuerdo del BCP poniendo los colores del orgullo. Por favor, edición, ponga cuál era el Vice Sudamérica para la generación Z que no... Googleen, claro, Banco Popular. Por favor. Esperamos que antes que termine junio puedan hacer algunas acciones, más empresas y poder visibilizar este tema. O lo esperamos en la marcha. El resultado no les sorprenderá. Uh-huh. Tal cual. Porque esa es la importancia de junio, finalmente, ¿no? Poder poner en agenda estos temas y que más personas puedan conocerlos, hacerlos más visibles, ponerlos en agenda pública y poco a poco ir cambiando estos valores que están tan arraigados en nuestra sociedad y son tan contrarios en realidad a simplemente respetar a la otra persona. Total, y una vez me invitaron a dar una charla en una empresa a gente heterosexual sobre por qué para ellos tenía que ser importante el mes del orgullo. Entonces, claro, partes como hablando de los principios, los valores, todos y tal, y bacán, pero ahí yo les di un argumento que creo que tal vez se lo puede llevar la gente que nos está viendo, muy pragmático, que es, hay gente alrededor de ellos, y eso es un tema estadístico, hay gente alrededor de ellos que es LGTB y que está hoy en el closet. Uh-huh. Y tú cuando estás en el closet, dentro del closet, dentro de la pared del armario, hay un radar que capta alrededor tuyo todo comentario a favor y en contra de la comunidad LGTB dicho por gente de tu entorno. Todos. O sea, y no me vas a dejar mentir. O sea, el tío que hizo el chiste homofóbico en la Navidad del 98, lo recuerdas hasta el día de hoy. O la prima que habló de su amigo gay en el Día del Padre del año 2007, lo recuerdas perfectamente, porque tú, estando en el closet y estando en una situación de preocupación, de voy a ser aceptado o no voy a ser aceptado, me dijiste eso al detalle. Uh-huh. Entonces, toda persona heterosexual que ponga los colores en su Facebook, que hagan un buen comentario, que no hagan chistes homofóbicos o transfóbicos, le están diciendo a esa gente que ya quieren, a su sobrino, a su hija, a su vecino, a su amigo de colegio, a su amiga del barrio, le están diciendo, oye, puedes confiar en mí, no estás solo, no estás sola. Puede estar incluso salvándole la vida. Exacto. Porque a veces las personas LGTB se sienten muy solas. Entonces, el asumir un discurso público a favor LGTB en lo individual, siendo heterosexual, tiene una consecuencia y una cosa práctica muy puntual, que es ayudar a alguien de tu entorno que te está necesitando con toda urgencia. Sí, o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, la primera marcha del orgullo que fui con mi primo, pero fuimos con una prima que es heterosexual, y que nos acompañó a los dos. Y fue súper bonito, saludos Laura. Fue súper bonito que nos acompañara. Y algo que me parece chévere en la marcha, algo que mencionaste a propósito de eso es, no me manda corazón, es no estar solo, ¿no? A veces como parte de la comunidad, cuando de repente estás en todo el proceso de salir del closet o entender qué te pasa o, ¿no? Crees que es una etapa, todas esas cosas, sientes que estás muy solo y cuando llegas a la marcha y ves un montón de gente como tú,
viviendo la experiencia, compartiendo un espacio. Empieza un proceso de reparación, de Es sanación. súper fuerte. Y mira, tú poner tu emoji de la bandera siendo heterosexual bueno, Facebook ya casi nadie usa, pero no sé, pues en Instagram. Boomer. ¿No? Y ahí va, sigue en High Five, ¿no? En Badoo. En tu MySpace. En tu MySpace, dejar un testimonio en High Five con la bandera del orgullo, pero digamos, o en cualquier red social que utilicen, es una tontería. Tú puedes decir, oye, no, pero ¿para qué lo hago? Hay alguien en tu entorno que no se lo va a olvidar. Y si algún día esa persona necesita de algún apoyo para salir del closet o enfrentar una situación de discriminación, te aseguro que se va a acordar de ti. Sí. Porque qué tragedia es el descubrir cuando uno no está en la lista de confianza de alguien a quien quiere o alguien a quien ama, porque esa persona se ha formado una opinión distinta de quiénes somos, ¿no? O sea, ¿cuántos amigos míos han hecho comentarios homofóbicos delante de mí o chistes homofóbicos delante de mí antes de que yo saliera del closet, el segundo año de universidad, y que hoy son súper aliados y que me quieren y que siempre me han querido un montón y que algunos me han pedido disculpas, oye, alguna vez he hecho un comentario y tal. Porque claro, si yo en ese momento hubiese tenido que hacer la lista de gente con la que contaba, ellos no hubiesen estado ahí. Porque yo ya los había marcado por los comentarios que habían hecho. Claro. Una tragedia, porque en realidad sí podía contar con ellos, pero a veces no somos conscientes de que en el entorno en el que estamos hay gente en el closet. Estamos en todos lados, somos el 10% de la población, somos sus vecinos, somos sus colegas de trabajo, somos el man con el que juegas pichanga los martes en la noche. Hay un montón de gays fifas. Saludos a todos los gays. Hay sobrinos, hay primos, hay tíos, ¿no? Hay tías, ¿no? Esa amiga de tu tía que siempre va en Navidad y que es su roommate. Sí, Tal vez no es su roommate. Ya va a variar la Navidad esa. Claro. Oye, Alberto, estaba pensando, partiendo de lo que tú estás diciendo ahorita, ¿no? De la importancia en este momento y siempre en realidad de que quienes podemos ser visibles seamos visibles para los demás, pero pensaba en dar un paso más allá también. ¿Tú crees que hay algo que se puede hacer ahora, además de nuestra valentía personal de seguir peleando por estos derechos, digamos, qué más se puede hacer? Yo tengo un mensaje para los heteros. En el contexto en el que estamos, o sea, Tengo un mensaje para todas las personas LGTB y también para los heteros. A ver. No voten por políticos que nos odian. Si tú votas por un político que quiere evitar que nosotros tengamos derechos, tú te estás volviendo esa persona. No puedes dividir. No puedes decir, no, mira, yo no estoy de acuerdo con que quieran prohibir que eso es un baño, pero me usa... No. Es que es la misma persona. Uno no corta su voto. Uno no marca una X en una parte del símbolo y deja la otra parte del símbolo libre. Entonces, si tú votas por una persona racista, homofóbica, machista, lo que estás diciendo es yo apoyo esas acciones. Entonces, estamos en un año preelectoral. Afortunadamente ahora estos temas se conversan. Ya no hay un candidato que pueda pasar piola. No todo el mundo tiene los recibos. Vamos a tener los recibos de todos los candidatos. Bueno, votemos en coherencia con lo que queremos en nuestra vida cotidiana. Y lo que queremos en la vida cotidiana es encontrarnos con gente que no nos vaya a agredir, que no nos vaya a quitar derechos, que no nos violente. Es así de sencillo. Entonces, por ejemplo, yo no considero válido que alguien se diga a mi amigo, que alguien diga que me quiere, y voté, por ejemplo, por el señor López Aliaga, que ha llevado la peor bancada anti-LGTB al Congreso y que permanentemente tiene discursos en contra de la comunidad LGTB. Perdón, si votas por el señor López Aliaga, no me quieres. Exacto. No eres mi amigo de verdad, ¿no? Ahí nomás. Exacto, y uno cuida de los suyos. Y no solo López Aliaga, lo he usado como ejemplo, pero Cerrón en la izquierda y en fin, etcétera. Básicamente buscar un voto coherente. Total. Justo a propósito, nosotros siempre tenemos una pregunta clave en el programa, que es, ¿qué romperías? Y en este caso me preguntaba si hablar de política de repente, pero la política de los derechos LGTB. ¿Qué crees que debería romperse? Yo creo que lo que tenemos que romper es
una mentalidad derrotista que se ha instalado en muchas personas, creyendo que porque somos un país machista, que lo somos, que porque somos un país homofóbico y transfóbico, que lo somos, entonces todo está perdido, ¿no? Y como dice Fito Páez, quien dice que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y si ponemos corazón, las cosas pueden cambiar. O sea, Noel está en México. Y México, vaya que es un país que todavía lucha contra el machismo, que todavía lucha contra muchas formas de intolerancia basadas en los roles de género. Y tú tienes activistas increíbles en todos los estados de México, en todas las ciudades de los estados de México. Y vaya que han logrado cosas. Y no es que han logrado cosas con una varita mágica, ¿no? Han logrado cosas porque han peleado y han incidido y han hecho política desde el espacio pequeñito hasta el Senado de la República, ¿no? Y lo que yo siento es que a veces ya estamos derrotados antes de dar la batalla. Y eso es lo peor que puede pasar. Y a veces decimos, bueno, las cosas no van a cambiar y las cosas cambian. O sea, este país no es el mismo país de hace 20 años para las personas LGTB. Todavía hay un montón de problemas, pero no es el mismo país. Y no lo será si nos ponemos las pilas en 5 años. Entonces, eso es lo que rompería. El derrotismo que a veces se instala, me incluyo, porque vamos, todos somos seres humanos, sí, claro, con contradicciones y problemas. Rompamos ese derrotismo que tanto daño nos está haciendo. Y Alberto, ¿qué le dirías a esa persona que quiere salir del closet, pero todavía no se anima? Tengo 3 cosas. A mí me pasó una cosa interesante, voy a ser muy corto con la anécdota, que es que cuando se visibilizó más mi identidad LGTB siendo congresista, empecé a recibir un montón de mensajes de chiques que me hacían esa pregunta, ¿no? ¿Qué consejo me das para salir del closet? Lo cual a mí me aterró, porque soy abogado, no soy psicoterapeuta, no me sentía en la capacidad. Y leí el consejo, que son 3 puntos, que a mí me sirvió. Cada experiencia humana es distinta. ¿A mí qué me sirvió? 1, entender la salida del closet como algo gradual. No entenderlo como que tienes que publicarlo en tus redes inmediatamente y salir del 0 al 100%. ¿No? Me sirvió dentro de ese 1 el empezar con las personas, hacer trampita y empezar con las personas que sabía que iban a reaccionar bien. ¿No? Porque es una manera de ir ganando gente de apoyo, ¿no? No empieces con la persona más complicada de tu vida. No. Empieza con la amiga de pelo morado, ¿no? Empieza con ella, empieza con la que dice chiques, ¿no? Y después vas avanzando hasta ya llegar al tío facho. Pero no empieces con el tío facho, ¿no? El segundo consejo es siempre busca tener una tribu. Rodéate de amor, en general para la vida, no solo para este tema, ¿no? Gente con en la que te puedas refugiar si las cosas no van bien. Y tercero, esta no es una carrera. No sientas que tienes que salir del closet. O sea, vas a estar mucho mejor fuera del closet. Vas a ser feliz fuera del closet. No hay persona que se haya arrepentido de salir del closet. Pero siempre ten en cuenta tu seguridad. O sea, si eres un adolescente que, por ejemplo, puede pasar por una situación de calle debido a salir del closet con tu familia, tal vez espérate unos años, ¿no? Para salir del closet con ellos. Si estás en una situación donde tu integridad física puede estar en riesgo, aguanta, ¿no? Si estás pasando por una situación por un cuadro de salud mental difícil, tal vez consigue primero un apoyo psicológico que te pueda dar acompañamiento antes de salir del closet, ¿no? Entonces digamos, tenemos un mensaje de que necesitamos que la gente salga del closet, pero siempre protegiéndonos y cuidándonos entre todos para evitar que esto genere daños. Ahí tal vez solo añadir, no es una pregunta, es añadir que hay en el Perú muchos colectivos, colectivas de personas LGTBI que acogen a personas que al salir del closet son, digamos, expulsadas de sus casas, pasan por situaciones así, porque también a veces uno tiene la urgencia y creo que es importante de señalar que hay comunidades que se están armando, que son como familias de acogida, digamos, en Perú, y que valdría la pena buscarlas, digamos, ¿no? O sea, no es que no existan espacios. Efectivamente, no son los más poderosos, no son los que tienen las mejores condiciones porque el país no lo permite así ahora, pero sí existen. Entonces, si tú estás en una situación en donde
vas a salir del closet, tu familia, digamos, no permite que tú sigas en casa, créanme que buscando en redes sociales van a encontrar espacios en donde hay posibilidades de acogida y donde van a encontrar esa familia que uno elige, digamos, ¿no? Que son nuestros amigos o que son personas que son como nosotros. Y creo que eso es importante también que se sepa, tanto para adolescencias como para juventudes y para todas las edades, digamos. Y me gustaría terminar recomendando, porque también es cierto que necesitamos todos acompañamiento psicológico en momentos difíciles, Sí. ¿no? Y ahí yo quisiera terminar recomendando en la página de Más Igualdad, que es una organización LGTB peruana, hay un botiquín arcoíris donde hay una serie de profesionales de la salud mental con un enfoque afirmativo, no te van a mandar a terapias de conversión, es gente que entiende la identidad LGTB y con muy buenos precios que puedes acceder. Estás aguja, no puedes acceder ni siquiera, hay otros servicios, está It Gets Better Perú, que tiene sistemas, por ejemplo, para chatear con personas que te pueden ayudar y acompañar en estos procesos. Si tú no eres el problema y lo que quieres es que tu mamá pueda recibir ayuda y pueda recibir orientación a navegar este proceso, porque nunca se imaginó teniendo un hijo LGTB, está la Asociación de Familias por la Diversidad. Mamás y papás, sobre todo mamás, que son heterosexuales, pero que tuvieron un hijo LGTB. Entonces, no solo se han vuelto activistas y los principales aliados de sus hijos, sino que tienen una vez al mes una reunión de apoyo, donde van papás, donde no se juzga a nadie, donde todo el mundo plantea sus paltas, sus temores, sus preguntas, y lo que reciben es el apoyo de otros papás como ellos, que no vienen con una maestría en estudios de género, ¿no? ni preparados, sino que la vida les puso esto al frente y supieron darle el amor que necesitaban a sus hijos. Yo solo tengo 2 preguntas para ir cerrando ya y justo a propósito de esos mensajes para personas LGTB en general, creo que hay uno interesante que por los caminos que hemos ido recorriendo en política y tratando de hacer activismo y diferentes, nos hemos encontrado que hay muchos chicos y chicas y chiques que están intentando entrar en política Sí. desde muy jóvenes. ¿Cuál sería? Muchas personas te tienen mucha estima y recuerdan mucho tu paso en el Congreso, ¿y cuál sería tu mensaje desde tú habiendo vivido esa experiencia como parlamentario o político? Sí, yo lo que recomendaría es que se organicen, que no estén solos, que articulen incluso con gente que piensa distinto, ¿no? O sea, yo en el Congreso, por ejemplo, en la bancada de Marisa Glave, Indira Wilk y Tania Pariona, encontré mucho apoyo para la agenda LGTB, no siendo yo una persona de izquierda, ¿no? Entonces hay que romper estos encuadres que a veces uno tiene para articular mejor. Y por supuesto encontré muchísima ayuda en personas en redes sociales, en organizaciones, en ONGs, en asociaciones, ¿no? Entonces creo que es muy importante el no te hace sentir solo, obviamente, pero no entrar solo o no quedarte solo, ¿no? Y por supuesto, digamos, si no te quieren abrir la puerta del partido, patearla y entrar, ¿no? Necesitamos que los partidos políticos, para que sean auténticamente democráticos, representen a la sociedad, se vean como la sociedad. Entonces, si tu partido político no tiene personas LGTB, algo estás haciendo mal, porque somos el 10% de la población. Entonces no está haciendo lo democrático que debería ser. Entonces las personas que quieren participar en política, el mejor momento es el momento en el que están. Organícense, prepárense y siempre, siempre piensen en la política como una acción colectiva y no individual. Exacto. ¿Podrías invitarnos, bueno, a todos a la marcha del 28? Sí, por supuesto. El 28 de junio, a partir de las 3 de la tarde en el centro de Lima, normalmente sale del campo de Marte, se produce la Marcha del Orgullo LGTB. Se realiza en Perú desde el año 2002. Cada año tiene más colores, cada año es más diversa, cada año es más masiva. Y si no estás en Lima o no vas a estar en Lima, no te preocupes. Es muy seguro que vas a tener una Marcha del Orgullo cerca de ti. Estés en Arequipa, estés en Huancavelica, estés en Ayacucho. Es cuestión de buscar en redes sociales y encontrar espacio. No es una marcha solo para personas LGBT. Necesitamos más que nunca
de los aliados. Y recuerda que tu presencia le está transmitiendo a todas esas personas en el closet alrededor tuyo que es una persona que los quieres y es una persona con la que pueden contar. Así que nos vemos el 28 de junio en la marcha. Genial. Y para todas aquellas personas que quieran ir y no tengan con quién ir, los invitamos a marchar con nosotros. Como es momento colectivo, nos vamos a reunir ese día y vamos a marchar juntos. Sí. Juntas, juntes. Todo aquel que quiera ir se puede sumar a nosotros. Acuérdense, no están solos en esta lucha. Es una fiesta y claro, a veces uno va a las fiestas con gente, pero también puedes ir solo y la vas a pasar Y la vas a súper pasar bien, muy bien. tal No cual. te preocupes, te vas a sentir muy acompañado y en gran... participando de algo tan grande como es cada año la Marcha del Orgullo. Muchas gracias, Alberto, por estar con nosotros. Oye, no, gracias por la invitación. Un gusto tenerte aquí. Un gusto tenerte aquí y gracias, Noé. Gracias a todos y todas por habernos acompañado. Es verdad, yo vine porque me dijeron que ¿Qué? quienes sean entrevistados por el podcast luego recibían de Noelia una botella de mezcal. Eso es cierto. ¿Es verdad? Estamos gestionándolo. Ah, perfecto. Quería No, además directora con de el branding, México. con el branding De la nada entra Noelia, ¿no? Yo voy a No llegar estaba en al México. país con mezcal, lo prometo. Para, Vamos varios episodios. Ten en frente a cuenta. todo mal, un buen mezcal. Para todo bien, para todo bien también, para todo, ¿cómo es? Algo así es. Ya se tomó uno siendo temprano. Bueno, el compromiso está hecho. Así que volveremos. Me encanta. Mezcal. Tenemos que seguir hablando. Muchísimas gracias. Gracias a todos y todas por seguirnos. Por favor, no se olviden de suscribirse al canal, compartirlo, darle like, campanita para seguirnos. Yo estoy aprendiendo a ser youtuber. Y si están viendo esto en redes, pues sigan compartiendo el contenido. Nos vemos en el siguiente Rompan Todo. Chao, chao. Chao.